Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En estos días próximos que ya vamos a celebrar la Pascua del Señor, la Semana Santa, como también le conocemos, es muy importante que nosotros como cristianos estemos reflexionando en esa obra tan hermosa que nuestro Señor hizo por nosotros y que gracias a que le conocimos una vez en espíritu y en verdad, que escapamos de la religión y que le conocimos en el espíritu a través de arrepentirnos de una vida pecaminosa, y Él lo llevó a la gloria de su Hijo Jesucristo. Resplandeció el Evangelio de su gloria en nuestro espíritu y entendemos todas las cosas ahora de parte de Dios, porque el Espíritu de Dios es el único que puede darnos esa herencia y colocarnos las cosas que provienen de Dios. Por eso dice en la Biblia que el hombre natural, aunque crea en Dios, no las puede entender. Le llama fanatismo, le llama locura porque no las puede entender. Y nosotros ya entendemos bien esto porque antes éramos así extraviados de la verdad. Solo teníamos religión y fe en Jesucristo de una manera equivocada. Pero ya que conocemos al Señor, valoramos mucho su sacrificio en la cruz y que estamos a punto de iniciar esta semana gloriosa para consagrarnos a Él, para agradecerle un año más ese gran sacrificio de hace más de 2000 años que nos tiene ahorita en la presencia de Dios. Pero hay un hecho que yo quisiera en estos días darle estudio de las 7 últimas palabras. Si Dios me lo permite, las haré en estos próximos días, las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo declaró desde la cruz. Pero hoy quiero que toquemos un tema donde desde el Antiguo Testamento los ritos de los sacrificios de algunos animales en representación de Cristo, como figura que Cristo llegaría al Mesías, el Redentor, el Cordero de Dios, para perdón de pecados de la humanidad. En Israel, en los hebreos y desde Israel y los judíos, ellos tenían su rito con animales que les impuso esta ley Dios, nuestro Dios eterno, Jehová de los ejércitos. Entonces vamos a ver cómo el por qué cuando se tenía que expiar por todo el pueblo, el pecado por pueblo cada año, en el séptimo mes que se llama la fiesta del Yom Kippur, y por qué cuando alguien pecaba contra los mandamientos de Jehová, o todo el pueblo que pecaba fuera de ese día de expiación, de esa fiesta solemne, se tenía que sacrificar un becerro o un cordero, y se tenía que expiar ya sea el velo, ya sea el lugar santísimo, el velo que estaba dividiendo el lugar santo del santísimo 7 veces con la sangre del animal sacrificado. El sumo sacerdote tenía que rociar de esa sangre 7 veces. Igual se hacía en otros sacrificios para otras ofrendas, para otros perdón. Por ejemplo, el de la inmundicia, cuando el pueblo caía de nuevo en volverse inmundo por violar la ley moral de Dios de cosas que no tenían que hacer o participar. Entonces, para limpiar esa inmundicia tenían que matar una vaca alazana, de esas vacas rojas, que estuviera sin yugo, limpia, y y de hecho la quemaban. Ese era el sacrificio de esa, era fuera del campamento, como nuestro Señor Jesucristo que murió fuera del campamento de Israel, o sea, en el monte de la calavera. Y es una figura, obviamente, que por eso la vaca también se sacaba del tabernáculo. Ese sacrificio era solo fuera, porque era pagar la inmundicia de su propio pueblo, aquellos que Dios tenía predestinados. Y en esta vaca, las cenizas que quedaban después de quemar todo el animal completo, se mezclaban con agua, y con esta agua rociaban según el caso de las personas o de las cosas que se tenían que purificar. Bueno, pero se rociaban 7 veces con la sangre de ese animal al todo el tabernáculo también. Y también veremos cómo en la lepra se rociaba leproso 7 veces, como también las casas que llegaban a tener lepra entre los hebreos. Veamos un poquito de esto para que entendamos cómo desde ahí Dios hablaba de que nuestro Señor Jesucristo por nosotros sería maltratado a tal medida donde Él derramaría 7 veces sangre. Y sabemos que el número 7 en la Biblia, por toda la Biblia, implica que algo está completo, que algo ya es perfecto, que algo ya terminó su obra el Señor. Por ejemplo, la creación Dios la hizo en 7 días, 6 creó todo y el séptimo descansó, y fue donde creó ese séptimo para que nosotros tuviéramos una más íntima comunión. Es nuestro día de descanso, puede ser sábado o domingo, y consagrarlo totalmente a tener comunión la familia y nosotros con Dios. Celebrarle fiesta en la congregación y todas esas cosas que tenemos por ordenanza, pero más que ordenanza, por bendición para nosotros y nuestras familias. Bendición enorme.
el que Dios nos invite a estar con Él. Ahora bien, el hecho de esos 7 veces que derramó Cristo ya era figura desde los animales, que por eso se rociaba 7 veces, y era el sacrificio perfecto para Dios, y era la obra perfecta de la sangre santa de nuestro Señor Jesucristo, que nos iba a limpiar no solo los pecados que teníamos antes de conocerle, sino los pecados que en menos medida y que no tan graves iríamos como seres imperfectos cometiendo, hasta que íbamos creciendo y ser sin mancha y sin arruga delante de sus ojos, para que el día que partamos de aquí o que Él venga por nosotros, no salgamos avergonzados, no seamos desechados, no seamos eliminados, no seamos llevados al infierno. Entonces, es muy importante también que veamos cómo ese rito se cumplió en Cristo con su sacrificio en la cruz también. Veamos esto. Dice Levítico capítulo 4 versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, Jehová hablando a Moisés, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, y el sacerdote ungido tomara de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Ahí era traer del sacrificio por esta culpa de alguien que en lo personal, versitos más adelante dice que también cuando todo el pueblo pecare por hierro, aun y que no tuviera conocimiento que pecó, pero que ya que Dios diera luz del pecado que cometió todo el pueblo, se haría también un becerro por todo el pueblo y se seguiría el mismo rito. Delante del santuario es una reconciliación, la sangre de Cristo, ya que somos pueblo, ya que somos de Dios, cuando volvemos a pecar, dice en 1 Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestro pecado y si nos arrepentimos de Él, Él nos vuelve a justificar. Es decir, como cristianos estamos llevando fruto, pero Él nos sigue limpiando para que llevemos más fruto, para que dejemos totalmente el pecado y las cosas pecaminosas en las cuales poco a poco vamos madurando y nos retiramos al 100% de esas cosas. Entonces este rito era porque el pueblo de Dios también fallaba, aunque ya era pueblo de Dios, aunque ya tenía ordenanzas como los cristianos ahora en la iglesia, también fallamos, pecamos de repente. Claro que ya no fornicamos, ya no cometemos adulterio, ya no maldecimos, ya tantas cosas no hacemos por temor de Jehová y por amor a Jehová y por la verdad. Ya en nuestro corazón vivimos conforme esa honestidad e integridad que los estatutos justos de Dios nos ayudan a vivir en esa calidad de justicia muy buena. Pero obviamente que los que se digan cristianos y están cometiendo esos pecados no tienen idea ni quién es Dios, ni tienen idea que es un cristiano, pero sabemos que eso hay millones en el mundo. Pero estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios que valoramos su sacrificio, para entender cómo sí es importante entregarnos a Cristo si tenemos solo religión o tenemos nuestra propia interpretación de cómo ser cristianos. Y estas 7 veces se rociaba el santuario, que viene siendo lugar santo, lugar santísimo desde fuera, porque era la reconciliación del pueblo que ya está en los atrios, la iglesia que ya anda en los atrios, que vuelve a pecar. Bueno, pues la sangre de Cristo, si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Su sangre vuelve a ser efectiva en nosotros, aunque ya nos redimió, para volvernos a amistar, para volvernos a reconciliar con el Padre, para volver a tener amistad, porque el pecado nos volvió a separar, lamentablemente. Entonces, esas 7 rociadas, esas 7 heridas de Cristo nos sirvieron incluso en su sacrificio en la cruz, para que nos vuelva a reconciliar con el Padre cuando hacemos esas pequeñas fallas. O sea, que no pecamos de muerte, como dice el apóstol Juan, que hay pecados que no son de muerte, pero los pecados de muerte, hay de mí y hay de aquellos que puedan meter esos pecados de muerte, que son el decálogo y todas las ramificaciones de iniquidades que están dentro del decálogo. Ahora bien, todo lo que también había el sacrificio por la lepra. El libro de Números capítulo 12 verso 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba toda leprosa como la nieve, y la miró Aarón a María, y aquí que estaba toda leprosa. Este es en el caso donde María y Aarón murmuran contra el siervo de Dios Moisés. Se enoja tanto Dios que viene y regaña a Aarón y regaña a María, y a María la pone leprosa, se volvió leprosa. La tuvieron que sacar del campamento 7 días, otra vez 7, el perfeccionamiento del tiempo de Dios para purificar a su hija cuando fue perdonada. Y entonces aquí vemos cómo el que pegaba la lepra a un hijo de Dios por ser rebelde, desobediente, por murmurar contra los siervos,
era Dios mismo. Dios mismo puso leprosa a María. Pero también en el mismo libro de Números, en el capítulo 14, verso 34, dice: cuando hayan entrado a la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Aquí doy esta introducción donde aclaro que Jehová es el que ponía lepra en alguna de las casas. ¿Por qué ponía lepra o por qué puso leprosa a María? Porque estaban violando las leyes de Dios, de no murmurar contra los siervos de Dios, de no estar en chismes, en cosas. Y esta hermana de Moisés estuvo hablando mal en contra de Moisés, estuvo diciendo cosas, se molestó Dios y le dio una lección, y que esa lección escrita nos sirve de enseñanza a todo el pueblo de Dios, de tener cuidado de murmurar contra siervos ungidos de Dios. Si están mal, que Dios los corrija; si están mal, que Dios los perdone. Y nosotros podemos interceder por ellos, pero no juzgarlos ni condenarlos, porque no somos perfectos ni somos Dios. Entonces María tuvo su consecuencia, la dejó leprosa a Dios. Pero también dice que las casas, en las familias donde se están viendo iniquidades dentro de la casa, cosas en contra de Dios, Dios las hace leprosas también, le pasaba a los hebreos. O sea, eso proviene de Dios, ese juicio. Pero había un rito también que representa en la cruz de Cristo también la salvación para esos pecados. En Levítico 14:7 dice: y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Había un sacrificio también de un animalito, que la sangre le rociaban 7 veces al leproso y Dios lo sanaba, Dios le quitaba la lepra. Pero también había para las casas con lepra un rito, y dice así en el versículo 51 del mismo capítulo 14, dice: y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Eso de rociar la casa 7 veces de la lepra es que en ese rito de la lepra se mataba una avecilla como una paloma blanca y otra paloma blanca. Una era asesinada sobre corrientes de aguas vivas, que viene siendo el fluir del Espíritu Santo en un hijo de Dios en la iglesia, la libertad de que corran aguas vivas en el interior, como dijo Cristo en Juan. Entonces esa avecilla viva, que es la figura de Jesucristo sacrificado, crucificado, esa sangre se juntaba, y el hisopo y obviamente el cedro y todo lo que ahí se mezclaba con las aguas corrientes implican la restitución, restauración de Dios al creyente que había pecado, igual a las casas, para purificarlas, para quitar la consecuencia del pecado. Por ejemplo, hay familias que tienen condenaciones generacionales, familiares, que hay una maldición en las familias. Entonces se puede decir que espiritualmente está leprosa la familia por consecuencias de generaciones. Entonces hay quienes en lo personal están leprosos, y por eso vimos el rito que en lo personal santificaba Dios a través del sacerdote, rociándolo 7 veces con la sangre. Pero también en este rito de las avecillas, ya después de rociar la casa, se soltaba, como en el leproso con la casa, la avecilla viva, y volaba, que es la libertad ahora sí de andar en el Espíritu de Dios, ya restaurados, porque nos quitó la lepra de andar en inmundicia tras inmundicia, o sea, de andar en iniquidades, conociendo ya a Dios, presumiendo ser cristianos y siguiendo cometiendo los mismos pecados de siempre. Entonces Dios, si nos arrepentimos bien, si nos confesamos, si nos apartamos del mal, entonces Él vuelve a dar la libertad al Espíritu Santo para que volvamos a sentir su presencia, a entender la Biblia de nuevo y a caminar con Él en libertad del pecado y en el gozo de la salvación. Entonces también hay otra expiación que se llama el Yom Kippur, que es una fiesta solemne judía que fue instalada de las 3 grandes fiestas por Dios en el Antiguo Testamento a los judíos. Y esta fiesta Yom Kippur es entre septiembre y octubre, a mediación, y que es la fiesta de la expiación del pueblo de Dios. Es cuando una vez al año entraba el sumo sacerdote para perdón de pecados de Dios a todo el pueblo en general. Y en esta fiesta del Yom Kippur también se rociaba 7 veces de la sangre del sacrificio del becerro y también de un cordero. Dice Levítico 16:14: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con un dedo hacia el propiciatorio del lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío con expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Dice, el macho cabrío era por el pueblo y el becerro era por los sacerdotes, por los líderes del pueblo, donde la sangre ya no era afuera en el santuario para reconciliar al pueblo, que ese era el otro sacrificio,
sino que este sacrificio y que esta fiesta era la obra que Cristo hacía en la cruz de reconciliar a los hijos de Dios con Dios, o sea, la salvación por Cristo, y en el animal era eso, el perdón por todo un año de los pecados del pueblo en general. Y entonces primero los sacerdotes hacían expiación por ellos con el becerro, y se rociaba 7 veces en el propiciatorio, viene siendo en la parte superior del arca del testimonio, del arca de la alianza, que estaba solo adentro del velo, en el lugar santísimo, donde nada más podía entrar el sumo sacerdote, y ahí él rociaba 7 veces, y luego salía y sacrificaban al macho cabrío por el pueblo, y luego se rociaba también 7 veces ahí adentro, dentro del velo, en el lugar santísimo, que es la ofrenda que recibe Dios, el sacrificio de Jesucristo por su pueblo. El sacrificio de Jesucristo es donde nos justifica Dios por un inocente, por los culpables. En aquel tiempo eran animalitos, figura de Cristo. Ahora sabemos que hace 2000 años, un poquito más, Cristo fue el sacrificio perfecto y completo para nosotros. Entonces vemos que 7 veces se rociaba en cada uno de estos sacrificios y cada uno de estos ritos para purificación. También viene la purificación de los inmundos en Números 19:3. Le daréis a Eleazar al sacerdote, y él sacará fuera del campamento, la hará degollar en su presencia. El sacerdote tomará la sangre con su dedo, rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, sangre, estiércol, le hará quemar. Esa es la vaca alazana roja que mencionábamos, que todas las cenizas se mezclaban con agua para volver a purificar a los creyentes o a los judíos que habían pecado con conocimiento de causa contra cosas con Dios. Entonces para los inmundos era este tipo de ofrenda. Y entonces, por eso en Hebreos 9:14 nos dice en cuanto al Señor, que la sangre de Jesucristo, cuanto más que mediante su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, Él limpiará las conciencias nuestras de todas las obras muertas, para que sí podamos servir a un Dios vivo. Cuando la sangre de Cristo nos limpia el espíritu, es algo espiritual, obviamente, es que nuestra conciencia la limpia de todo el engaño de las falsas doctrinas, de todo el engaño de los rituales religiosos, de pagar mandas, de ir hincado, de esto, del otro, de pagar dinero por misas de muertos, de 1000 cosas que son mentira. Entonces Él nos limpia toda la conciencia para que ahora le sirvamos en espíritu y en verdad a un Dios vivo, altísimo, que la gente de religión no entiende y que piensa que es un ataque de nosotros para ellos, pero que nosotros estábamos engañados en aquel tiempo, en aquel lugar. Gracias a Dios ahora conocemos la verdad nosotros. Entonces es bien importante que esas 7 rociadas de sangre para purificar también se manifestaba en lo que Cristo, vamos, no se trata nada más de que echaba sangre por echar sangre, o son 7 veces porque sí, sino que hubo un propósito y se cumplió con el sacrificio de Él en la cruz, que ahorita veremos ahora lo de Él, pero que la forma en que nos limpia es que nos regenera, nos restaura, que quita la mala conciencia del pecado, que nos quita las malas interpretaciones de la Biblia, que nos quita nuestra manera equivocada de pensar donde nos engañó Satanás, que todo lo que aprendimos de Dios a través de la Biblia en religiones falsas lo quita y me limpia mi conciencia para tener un sano discernimiento del bien y el mal conforme sus leyes en su Biblia que Él pone en mi corazón, para que yo pueda distinguir qué es bueno y qué es malo en todas las actividades, en todas las áreas del ser humano, donde tenemos interacción todos los días, bajo cualquier circunstancia, en el trabajo, en la casa, ante la tecnología, ante cualquier relación interpersonal de cualquier tipo, en cualquier lugar. Podamos mantenernos fieles a Cristo, manejando honestidad, integridad, santidad, en toda nuestra manera, no solo de hablar y de accionar, sino hasta de pensar, porque Dios nos vigila hasta en esa área tan íntima y profunda. Dice Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos que ves aquí son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Está hablando aquí este pasaje de los que salen de la gran tribulación, que creían en Jesús, que pasan por toda la gran tribulación, pero el hecho de que esta sangre bendita nos siga limpiando, podremos irnos con Dios, Él nos podrá llevar, porque lavamos nuestra vida, que le llaman aquí ropas, en santidad con la sangre de Cristo. O sea, deja de manifiesto que esas 7 veces que rocía a Dios para restaurar a un leproso, para restaurar a un inmundo, para restaurar a todo aquel que pecó por hierro aún conociendo los mandamientos, tenemos esa libertad en Cristo los cristianos de que pueda reconciliarnos con Dios Padre Dios si nos acercamos a su trono de gracia arrepentidos,
Si confesamos nuestra maldad delante de Él, arrepentidos, que nos duele haber pecado y que no queremos volverlo a hacer, entonces Él nos restaura. Para eso sirvió tanto dolor que Él sufrió, haber sido herido de una forma radical y específica hasta 7 veces. Por eso se rociaba 7 veces. No solamente porque el 7 es perfección y que está completa la obra, sino también porque también eso lo padeció Cristo. Y esto lo veremos ahorita, pero Cristo, cuando le pusieron la corona de espinas, los romanos, le desgarraron toda la sien, y sabemos bien que la piel en la cabeza está llena de vasos sanguíneos, es muy sensible al dolor, pero también es muy fácil de derramarse sangre, es muy fácil de que haya escurrimiento de sangre, porque está llena de vasos capilares el cuero cabelludo, llenísima de vasos capilares, sangra rapidísimo. Entonces él fue y se llenó su rostro de sangre por las heridas de esas espinas terribles, con la corona que le impusieron a fuerza en su cráneo, en su cabeza, en su frente, y está escrito de eso. Pero ese es un derramamiento de sangre de los 7 que rociaron en su sacrificio en la cruz. El segundo es una mano que fue perforada con un clavo grandísimo de 5 pulgadas de hierro. La otra mano ya es el tercer derramamiento de sangre. El cuarto es un pie, el quinto es otro pie, el sexto es la lanza que atraviesa su costado en un momento que está él ahí en la cruz, y el séptimo hay 2 versiones que aseguramos, pero la verdad es que hay un momento en el monte que yo tengo mis reservas, pero bueno, en el monte Getsemaní el Señor está orando, está intercediendo por él delante del Padre, donde le dice que le libre de esa copa, pero que mejor se haga su voluntad y él va a hacer lo que ya vino a hacer y lo hizo. Pero dice que cuando estaba intercediendo estaba tan angustiado casi hasta la muerte, que le salían gotas de sangre tan densas de sudor, que parecían gotas de sangre, como gotas de sangre. Mas no dice que eran gotas de sangre, como gotas de sangre refiere ahí. Entonces dicen unos que ese es el séptimo, o que ese es el primero de los 7, pero que es uno de los 7 que se rocía. Pero para mí yo creo que es como fue desgarrada su piel, como lo dice Isaías 53, que no le conoceríamos, que su hermosura dejaría de ser, que al verlo nos espantaríamos de ver cómo fue maltratado y destruido su rostro, su piel, cómo fue escarnecido, cómo fue tasajeado terriblemente con todas esas herramientas de castigo de los romanos de ese tiempo, cómo fue azotado tan fuerte. Entonces que en eso de los azotes, el derramamiento de sangre que hace su cuerpo, su espalda, sus costados, a través de ese castigo tremendo, sería el séptimo derramamiento de la sangre. Pero el que sea las 7 derramamientos de la sangre de nuestro Señor implicaba el ritual del antiguo pacto, que en todos los sacrificios para perdón de pecados, de un hierro, de otro hierro, de culpa, de lepra, de cualquiera de todos los sacrificios por diferentes culpas, en diferentes fiestas como el Yom Kippur para el pecado de todo el pueblo del año, siempre intervenían 7 rociamientos de sangre, las mismas que sufrió Cristo en la cruz por nosotros. De ahí vemos la magnitud de cómo el Antiguo Testamento es referencia de Cristo solamente, y en el Nuevo Testamento, en lo que Cristo hizo por nosotros, se manifiesta la realidad. Y yo quiero decirles un verso para que entendamos en un contexto donde también se rociaba 7 veces, para entender qué son los derechos legales que tiene Satanás sobre las familias, los derechos legales que tiene Satanás sobre los humanos, aunque crean en Dios o no crean en Dios, o tengan religión o no, el diablo tiene derechos sobre ellos. Veamos Levítico 16, versículo 8. Y echará suerte a Aarón, este es un sacrificio también para el perdón de pecados, echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, nada más que aquí intervenían 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, o sea, uno era para Jehová, y otro para Azazel, para Satanás. Uno para Jehová y otro para Satanás. 16:10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Satanás o Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto, y saldrá al altar que está delante de Jehová y los piará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos de la... Estoy hablando otro verso, perdón. Primero hablé el verso 10, del cómo quise dejar claro, es el capítulo 16, lo voy a seguir leyendo en los de estos versos,
quiero dejar claro cómo un macho cabrío era para Dios y un macho cabrío era para el diablo. Y luego nos aclara que en el macho cabrío para el diablo se iban los sumos sacerdotes a poner las manos sobre la cabeza de él para todos los pecados que el pueblo tenía, pasaran al inocente, al macho cabrío inocente. Y ese se iba a mandar al desierto a Azazel. Es decir, todos los decretos, todos los derechos legales que Satanás tenía contra los israelitas, los hebreos, por mentir, por no guardar el sábado, por fornicar, por robar, por todas las cosas que estaban pecando, los pecados que Dios perdonaba al pueblo en general, esos dos machos cabríos, uno se lo mandaba al diablo diciendo, todo lo que mi pueblo te debe, con este inocente lo pago, y queda saldada la cuenta contigo, ahí te va tu cabrito. Eso es lo que le mandaba al desierto. ¿Para qué? Para que Dios siga manifestando su justicia, que Él no impone las leyes porque sí, sino que Él las impone para nuestro bien y el bien de toda su creación y para gloria de su bendito y santo nombre, que Él es santo, sin mancha, que Él es puro, que en Él nunca hay tinieblas, nunca las habrá, Él es pura luz, Él es pura justicia, Él es pura verdad. Y entonces, como Él ha decretado que haya derechos legales a aquellos que rompen las leyes contra Él, ha puesto un gobernador para las tinieblas, Azazel, Satanás, quien gobierna a todos los que no quieran amar a Dios, quieran vivir en maldades. Entonces, gobernando Él a toda la humanidad, teniendo cautiva a toda la humanidad porque no quieren rendirse a Dios, quieren tener una religión cristiana de mentira para seguir peque y peque, risa y risa, y piensan que con ciertos rituales de confesiones, ciertos rituales de eucaristías, ciertos rituales de algunos rosarios, ya son justificados. Eso es un grave error y mentira. Necesitan entregarse a Cristo para conocer estos misterios de su palabra, estos misterios de los sacrificios, el misterio profundo del sacrificio de Cristo en la cruz, y para sobre todo se haga efectivo en cada uno de ustedes como en nosotros, para vivir la gloriosa libertad de los hijos de Dios en la presencia de Dios solamente. Por eso nada más con Él tenemos comunión como lo exige la Biblia, y no tenemos comunión con ningún ser aparecido del cielo, ni tenemos fe en nadie más que no sea Cristo y el Padre, y nada más. Y es un regalo de Dios tener ese tipo de fe, es un regalo de Dios la fe. Ahora, aquí les decía que a Azazel se le pagaba, Dios le pagaba. Por ejemplo, fácil Satanás podía llegar delante de Dios. Mira, la familia judía de Betsabé, la familia judía de Judá, y la familia judía de nombres de Elías, o sea, nombres de judíos que tenían sus familias, están en pecado porque ellos están robando al prójimo, están haciendo préstamos, son usureros, están cobrando lo que tú prohibiste. Acá, mira, el pobre no le quiere dar, esconde lo que tiene dentro de su casa y no le ayuda al pobre menesteroso que tú obligas. Entonces, todos los decretos que lo dice el libro de Zacarías, va el diablo delante de Jehová a acusar a los hijos de Dios, está acusando continuamente a los hijos de Dios, igual a los de la iglesia ahorita, igual en el antiguo pacto, está escrito en el antiguo pacto esto. Y ese acusar y acusar y acusar es para que Dios diga, bueno, pues tienes derecho legal a maltratarlos, tienes derecho nomás, como le decía a Job, nada más no le quites la vida, o nada más hasta aquí te permito que llegues, porque lo voy a tratar con él para que se convierta realmente a mí, lo quiero ayudar, es mi hijo. Pero sí permite que paguemos las consecuencias de nuestros pecados, los errores, por desobedientes a Dios, por ser simples, cuando ya debemos ser santos, y tomar las advertencias de Dios en su palabra a la ligera. Entonces esos derechos legales se iban con ese cabrito al desierto. Y el cabrito que era para Jehová, junto con el becerro, se espiaba con esos 7 rocíos de sangre, porque era para el pago para Dios de la perfección de la obra de Cristo. Pero entonces Cristo, al morir en una cruz y pagar y sufrir esas 7 heridas, la lanza, los clavos, los pies, las piernas, las espinas, todos los azotes en su espalda y su cuerpo, todo el derramamiento de su sangre, al sufrir esas 7 derramamientos y rociadas de sangre de su cuerpo emanando para redimirnos, para salvarnos, limpiarnos de toda maldad, Dios, a través de Cristo, su demanda de justicia de nosotros, los pecadores, es pagada por ese cordero, por un inocente, por los culpables. Entonces, hace la redención el Hijo de Dios en nuestro Señor Jesucristo, paga la justicia divina, lo que demandaba de nosotros. Entonces es puesto Cristo delante de nosotros para que Dios nos vea a través de Cristo perdonados, sin mancha.
Pero a partir de ahí nos tomamos de su Espíritu, nos tomamos de Cristo para mantenernos en esa justicia, que es gratis, que la recibimos gratis sin merecer, pero que ya con el entendimiento espiritual que nos da y que obró en nosotros la libertad del pecado y que la culpa la arrancó de nuestro espíritu, ya no estamos tristes. Ahora en esa libertad lo alabamos, extendemos las manos, gritamos a los cuatro vientos que Cristo vive, que Él es espíritu y que Él es verdad, y clamamos aunque nos digan locos, fanáticos, radicales y lo que sea. Pero en esta libertad gloriosa nosotros valoramos ese rociamiento de 7 veces y esa sangre, y entendemos que esos decretos que había en nuestra contra de todo el pasado, Cristo los clavó en esa cruz. Así como aquel cabrito se lo mandaban al diablo, bueno, el hecho de que Cristo se mantuvo sin mancha y sin arruga 33 años siendo hombre, como hombre, le pagó toda la multa que le debía al diablo en aquellos que reciben el sacrificio de Cristo. En pocas palabras, el hecho de llegar a la inocencia como ser humano, el único sin pecado, por eso María no es sin pecado concebida, por eso María no es, que es inmaculada, eso es terriblemente un error. El único que es sin pecado es Dios, el único que vivió sin pecado es Cristo, el único que la Escritura dice que no tuvo pecado y que murió por todos los pecadores, incluyendo María, por eso le dice mi Salvador, porque necesitaba ser salvada también ella, porque también incurrió en pecado, porque ella también tuvo que llevar palominos cuando sangró, cuando salió Cristo de la matriz de María, tuvo mucho sangrado María, mucho sangrado, ella se tuvo que esperar 33 días en su casa para que se le quitara todos los 40 días, que le llaman la cuarentena del sangrado, para que ella pura, dice ahí en la Biblia en Lucas, que ya después de los 40 días ella se fue con unos palominos a presentar al templo, para presentar a Cristo, que allá al 8º día ya había sido presentado y circuncidado, pero para que ella fuera purificada, ella, porque había pecado, porque Dios había puesto que quien abriera matriz y derramamiento de sangre era culpa, era pecado, por el hecho de derramar sangre, es una de las cosas que Dios estableció en el antiguo pacto, tenían que llevar un animalito para la culpa, por el pecado, y un holocausto para la alabanza a Dios, que eran 2, ellos llevaron 2 palominos, José y María, y dice Lucas, porque ella estuvo sangrando 33 días. O sea, Cristo no nació de milagros y salió volando de ahí, ¿no? Tanto que hizo para cumplir toda la ley y nacer naturalmente como para guardar ese vientre intacto. Si, siendo Él Dios, se hubiera bajado el intacto. Esas son historias y mentiras que han contado por ahí y que la religión cree. No, Cristo, ahí dice bien claro en la Biblia que María estuvo sangrando 33 días, 40 días, y se presentó con palominos para que la perdonara el sumo sacerdote María de su pecado. Es que decir que también fue pecadora, es que decir que también Cristo la salvó como a todos los que salvó. Era pecador Abraham, era pecador Moisés, era pecador Aarón, todos somos pecadores. El único que no era pecador era Jesucristo. Eso, al cumplir todo el sacrificio y todo el dolor en la cruz, 7 sangrados que Él tuvo, rociados, que salieron de su cuerpo, emanaron de su cuerpo, derramando su sangre en esas 7 vertientes, es ese rocío que había en el antiguo pacto, que figura de lo que Cristo sufriría por nosotros, y es donde dice en la Biblia, hermanos, en Colosenses, capítulo 2:14, que él anuló el acta de todos los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio de nosotros, ya no es contraria, y las clavó en esa cruz, y despojó a los principados satánicos y a las potestades de demonios, y los exhibió públicamente, triunfando de ellos en la cruz. O sea, al momento de él morir y sin pecar, le dio la torre a Satanás, rompió todos los decretos que había en contra nuestra, rompió todos los derechos legales que Satanás tenía de nosotros por pecadores, por estar en contra de Dios en mucho tiempo. Y todos esos decretos que el diablo tenía derecho de estar maltratando, pegándonos enfermedades, matándonos, haciéndonos drogadictos, alcohólicos. O sea, que estuviéramos cayendo en prácticas que después no podíamos ser desatados ni en centros de rehabilitación, ni con las mejores terapias, porque ya un demonio tomó a muchas personas ahí. No todo eso es demonio, pero muchos ya están caídos en eso, que si no los libera Cristo no pueden salir de eso, por más terapia que reciban. Entonces, todos esos decretos familiares y personales en contra, los clavó Cristo en ese sacrificio. Es lo que a Azazel le mandaban ese cabrito, los derechos que el diablo tiene. ¿Y qué terminamos entonces ya con esto? Si tú no has entendido la magnitud y el sacrificio y las 7 veces que emanó sangre del cuerpo de nuestro Dios bendito y santo por nosotros,
¿No has entendido los rituales del antiguo pacto, por qué se hacían y para qué? Entonces a lo mejor no has tenido una buena relación personal en el Espíritu con Dios y mucho menos en el conocimiento profundo de su palabra. Entonces no ha llegado a ti el entendimiento ni el conocimiento para que vivas una vida santa, para que te consagres más en espíritu y en verdad a Él, y para que des testimonio de ser un cristiano de verdad, y no ser un cristiano tibio, o un cristiano contemporáneo que jiji, jaja, y muy bonito, muy bonitos fiestas solemnes por ahí, con la mejor tecnología, con los mejores aparatos de música, pero la vida y los testimonios de los creyentes pésimos, que ni siquiera saben lo que significó este tipo de sacrificios del antiguo pacto y la magnitud de que Cristo haya derramado 7 veces su sangre hasta quedarse sin ninguna gota por ti y por mí. Termino con esto. Esta Semana Santa, consagrémonos a Él, busquemos su rostro en agradecimiento, dámosle toda la semana, apartándonos de todo lo que no le agrada, dejando el mundo a un lado mínimo esta semana que debemos de hacerlo siempre, como comprobando que tenemos un arrepentimiento y queremos un cambio de vida, ya no ser cristianos del montón, sino cristianos de verdad, para nosotros ser agradecidos realmente y valorar su sacrificio realmente y manifestar la gloria de Dios toda esta semana, viviendo como a Él le agrada y como Él merece, de recibir esa ofrenda que es nuestro culto racional y vivo para Él. Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí llegamos. Hasta la próxima.